no meditarían que las empresas hagan las inversiones. Pero me quedo aquí para los tres ejes que rigen durante el día, aunque sea muy rápido y muy breve, casi en la penumbra de un lunes que tiene efectivamente una agenda muy cargada, periodísticamente muy relevante, pero en términos políticos y económicos yo diría centrales. Y la primera es esta, es la idea de los gobernadores en alerta. Porque primero van a verlo a Massa, pero van a verlo por la parálisis legislativa y por el impacto que están teniendo en las leyes que los propios gobernadores demandan, reclaman, para poder tener mejor gestión. ¿Qué están preocupados? ¿De la inflación? Sí, por supuesto. De los presupuestos, naturalmente. De la merma en la inversión pública, obvio, porque eso paraliza o ralea las obras que están llevando adelante en muchas jurisdicciones. Tienen miedo de no poder cumplir. Y por lo tanto de tener correlato político el año próximo en medio de la campaña electoral. Además de empezar a gestar la sensación de que finalmente hay un recorte fuerte que termina impactando en la propia inversión pública de las provincias, que está generada en buena medida o financiada por el gobierno nacional. O sea que todo eso es lo que ha llevado a que los gobernadores estén mucho más activos. Por eso es que hoy Schiaretti, por ejemplo, recibió en Córdoba a Arabela Carreras, la gobernadora de la provincia de Río Negro, otra que es líbero en términos de la discusión pública nacional, porque no está dentro del Frente de Todos, no está dentro de Juntos por el Cambio, no tiene partido más allá del espacio Somos Río Negro, Juntos Río Negro, mejor dicho, que es el espacio del exgobernador Beretín Lec y que tiene cierta equidistancia con el gobierno nacional, aunque buenos acuerdos y buenos entendimientos para financiar un montón de obras, a cambio de los cuales muchas veces hay votos cruciales en el Congreso que terminan generando lo que pasó, sin ir más lejos, con la reforma del Consejo de la Magistratura, justamente en el propio Senado de la Nación, que después no pudo plasmarse en diputados. Pero esto es todo lo que está pasando. Los gobernadores están mucho más activos. Las reuniones se dieron el fin de semana, Capitanich vuelve al centro de la escena, amenaza con la idea de que potencialmente puede ser un candidato para el 2023, trata de salir disparado hacia adelante. Cada uno está pensando en el pago chico. La inmensa mayoría está pensando en desdoblar las elecciones, muchos de los cuales la tienen que desdoblar por ley provincial o porque está en la propia Constitución, pero otras que no tienen necesidad, es probable que recurran a ello. Inclusive el debate central pasa por saber si la provincia de Buenos Aires va a mantener en conjunto la elección con el gobierno nacional o si la va a disociar. Un planteo creciente, yo diría, en territorio bonaerense, etc. Mañana, mientras tanto, había previsto una reunión del Consejo Federal en el Consejo Federal de Inversiones. Veremos si se produce. Tal vez esta reunión la opaque un poco. Pero lo cierto es que la idea de que los gobernadores están mucho más activos de lo que estaban es básicamente fruto de todo lo que está pasando en el corazón del poder político del oficialismo y también con el resto del conjunto de la oposición y cómo cada uno toma partido. Y por eso las fotos son cruzadas. Es decir, estaba Gerardo Morales, presidente del radicalismo, con 3 gobernadores del peronismo. Y también, efectivamente, entre las fotos que uno puede ver está los gobernadores de la región centro, además de Bordet, esa que veíamos, la del propio gobernador Obeid con Schiaretti. Un Obeid recostado en la Casa Rosada y un Schiaretti contestatario a la Casa Rosada, cuyos propios legisladores, como les decía al principio, hoy mismo salieron a rechazar la idea de cualquier nuevo tributo en la Argentina para financiar a sectores vulnerables. Dijo, hay que financiar y cobijar a los sectores vulnerables, pero no creando más tributos porque no hay plafón para eso. Bueno, dicho esto, el otro de los ejes del día, probablemente, y de la semana, tenga que ver con esta idea de Alberto el equilibrista, porque, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo vio? Esta era la imagen, es una obra de teatro que yo Mauricio Dayub es un genio, hace una obra impresionante, es un unipersonal monumentalmente atractivo. Lo de Alberto ya es menos atractivo, más bien es más preocupante. ¿Logrará hacer equilibrio de verdad entre todas las facciones del Frente de Todos? Porque hasta aquí en la idea de no desplazar a los kirchneristas, más allá de lo que digan algunos, como Santiago Cafiero, que dijo el fin de semana ayer, nadie obliga a nadie a ser parte de un gobierno en el que no coincide con el rumbo. Se miraban los kirchneristas y decían, nos está queriendo decir que nos tenemos que ir. Pero claro, los kirchneristas dicen, nadie puede obligarnos a salir de lo que nosotros gestamos. Que es lo que en realidad dijo Andrés Larroque en público. Nosotros gestamos este gobierno, nosotros hicimos que Alberto sea la cabeza. Por lo tanto, no nos vamos a ir de lo que generamos. Y Alberto parece como reacción decir, bueno, Guzmán no. Guzmán es mío, se queda, no hay manera.
frente a la avanzada y le ratifica el poder, y hoy hará anuncios a las 5 de la tarde con él, que además va a Washington, Guzmán, para en la Asamblea Anual Conjunta del Fondo y el Banco Mundial tratar de empezar a buscar el recalibramiento, permítanmelo poner en estos términos, de ese acuerdo de facilidades extendidas que firmaron hace 45 días y que el mes próximo un comité técnico del fondo estará auditando aquí en persona en la Argentina. Pero al mismo tiempo que dice Guzmán no se va, dice todo el área de energía, que se suponía que era el que batallaba contra Guzmán y atentaba contra la política energética del presidente Alberto Fernández, que incluía el aumento de tarifas, que el propio Guzmán se comprometió ante el fondo con la venia de Alberto Fernández y la crítica de Cristina Fernández de Kirchner. Todo ese equipo de energía que está cercano a Cristina se queda. O sea, en realidad Guzmán dijo que iban a alinear a toda la política detrás de la política económica oficial. La política parece no querer alinearse, pero el gobierno tampoco puede hacer mucho para que todo eso se termine alineando. Parece un trabalengua. Pero el equilibrio de Alberto Fernández implica dejar a Guzmán, pero también a Basualdo, también a Bernal, también a Darío Martínez, también a todo el área energética que objetó la política de tarifas del propio Guzmán. ¿Cuánto aguanta el equilibrio? Porque ya la pregunta no es qué cambios habrá en el gabinete, la pregunta es si habrá cambios en el gabinete. Porque todo parece presagiar que este es un gobierno donde pasa de todo, pero finalmente todo eso no genera secuelas, porque el presidente parece laudar solo con el paso del tiempo y el desgaste, pero no tomando el toro por las astas y produciendo cambios profundos en el gobierno. Por lo menos hasta acá. Aunque siempre en el albertismo, ese que nunca nació, hay un atisbo de esperanza de que algún día ese golpe en la mesa lo dé y finalmente constituya una idea de liderazgo que hasta aquí no ha podido consagrar. Tuvo su momento de gloria. Fue el arranque de la pandemia, hace 2 años atrás, exactamente 2 años. Las encuestas le daban 75% de imagen pública. No pudo, por entonces, se enamoró del instrumento. Después vinieron los hechos que ya todos conocemos. La degradación de la autoridad presidencial, fruto de la falta de ejemplaridad, fue muy explícita. La multiplicidad de problemas ahondaron probablemente la insustancialidad en la gestión en muchas áreas. Se pusieron más visibles, fueron más evidentes. Y en el mientras tanto, el presidente fue degradando su valor, su cuota parte, su poder dentro de la coalición. Y por eso emergieron otros, Massa, gobernadores, la CGT, todos con límites explícitos, porque es un frente donde muchos se sienten parte constitutiva central, pero ninguno tiene la suficiente capacidad para anular al otro, aunque parecería en muchos de los casos que todos se anulan entre sí. Y en el medio la gestión está paralizada, y en el medio las preocupaciones crecen, los problemas se acumulan, y por eso el ruido político termina impactando tan de lleno en las expectativas y particularmente en la economía. Y el último tema, yo diría no menor, es el del gobierno que enfrenta a la Corte. Ya es de manera explícita. Y si no, escuchen al ministro Soria, que nos da pie para abrir el debate a la mesa, respecto a lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, la fantástica descripción de Lourdes respecto a la reciente resolución de la Corte de hace instantes, y la idea de que pese a lo que diga el gobierno, el Consejo de la Magistratura tendrá una nueva fisonomía y un nuevo funcionamiento a partir del mismo. Esto decía Soria. Habría que preguntarse por qué tanta desesperación, ¿no? Para seguir acumulando poder esta Corte tan cuestionada. Una y otra vez esta Corte ha demostrado que persiguen objetivos políticos y no impartir justicia, que es lo que están llamados a concretar, ¿no? Es tan pero tan evidente, ya el solo hecho de que hubiesen puesto un plazo de 120 días, yo en aquel momento, 16 de diciembre, lo dije, es prácticamente impracticable. Hay una articulación de hechos que evidentemente muestran que la Corte persigue intereses políticos que claramente son enmarcados en la oposición al gobierno nacional, ¿no? Al gobierno elegido por el pueblo. Están haciendo política en vez de hacer justicia.